Creemos en un Dios que sana y salva el mundo. Decir esto en medio de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel de nuestros propios barrios, en nuestras propias iglesias, tiene un alcance con unos matices que requieren coraje, coherencia y compromiso. Me ha sorprendido, y supongo que a vosotros también, la información de que la pandemia, por ser de carácter universal, ya lo dice su propio significado, no afecta a todos los colectivos de la misma manera. La infección se desarrolla más rápidamente en barrios identificados como más vulnerables. El COVID-19 se ceba con entornos más desfavorecidos. Es esa conclusión que se desprende de estudios recientes como el realizado por científicos de primera línea en centros hospitalarios como aquí en Barcelona, el Hospital del Mar y otros lugares donde el contraste entre el efecto que causa el contagio del virus en barrios como nou barris, de un estrato social más inferior, es muchísimo mayor, es 3 veces superior al de barrios de mayor estatus social como pudiera ser Sarriá, Sant Gervasi, y exactamente sigue el mismo patrón en otras ciudades. Por lo tanto, no es que el virus haga diferencias entre las personas, sino que se desarrolla más en su expansión devastadora, precisamente y una vez más en esos barrios. En barrios donde la vivienda, el trabajo, el tipo de relaciones sociales, el nivel económico es muy inferior y la calidad de vida de esas personas les impone realidades que son incompatibles con tomar medidas, cuidarse mejor, aislarse de otros entornos y evitar contagios. Esta pandemia nos recuerda, una vez más, las grandes dificultades e injusticias que nuestro mundo, como lacra casi histórica ya, ha venido sufriendo. Os pongo ejemplo como la reserva de precios exorbitados de millones de unidades de futuras vacunas por parte de los países ricos que compiten entre sí por disponer de una primera cantidad de vacunas casi exclusivamente para ellos, y evidentemente pone sobre la mesa la tremenda injusticia que nuestro mundo siempre arrastra. Esta pandemia nos recuerda que también los grandes imperios y grandes poderes tienen los pies de barro. Hay que continuar reflexionando sobre las consecuencias y los retos que plantea este coronavirus para la humanidad y nuestra casa común. Os quisiera llevar a una lectura bíblica del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45, que nos relata una conmovedora experiencia. Se acercó entonces, dice el relato, a Jesús un leproso, y poniéndose de rodillas, le suplicó: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Acto seguido, Jesús lo despidió con tono severo y le encargó: mira, no le cuentes esto a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita al efecto por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a proclamar sin reservas lo ocurrido, y como la noticia se extendió con rapidez, Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna población, sino que debía permanecer fuera, en lugares apartados. Sin embargo, la gente acudía a él de todas partes. Un intrépido leproso, consciente en todo momento de cuál es su situación, y humillándose todavía si cabe más, se postra ante el Señor y le ruega: si quieres, puedes sanarme. Jesús entonces, como suele ser siempre constante en él, se conmueve, sufre con él, se identifica en su situación, extiende su mano, toca su sufrimiento y le manifiesta su deseo vehemente de que desea para él una vida liberada de la enfermedad.
de una enfermedad tremenda. Y una vez más podemos decir, la compasión es la marca central en Jesús de Nazaret, el Cristo. Y también lo debiera de ser para todos aquellos que decimos ser sus seguidores. Por eso, Jesús de Nazaret sanó a los enfermos de su pueblo, de su tiempo. Ya hace 21 siglos la lepra era considerada como ahora consideramos enfermedades tan tremendas por contagio, por la amenaza que suponen, como es el coronavirus. ¿Qué significaba tocar a un leproso? ¿Qué implicaciones tenía a todos los niveles? No solo sanitarios, sino de contexto social, ritual, cúltico, religioso. Era exponerse a contraer la lepra y contagiarla también. El carpintero de Nazaret, Jesús, se atrevió a tocar a los leprosos, pero no se contaminó, los curó. Pero en los evangelios también hay multitud de relatos donde aparecen curaciones de más leprosos hasta de un grupo de 10, por lo cual también hay que reseñar que uno solo fue el que volvió a agradecer a Jesús el haberles vuelto a la vida. Tocó a ciegos, a sordos, a mudos, a paralíticos. Algunos volvió a la vida y también comió con los pecadores. Algo tremendo que habría que estudiar con profundidad. La persona enferma era considerada un ser impuro y excluido de la vida social y religiosa, como era el caso de la lepra, la enfermedad aparentemente de la piel, pero que ahora conocemos científicamente el calado y el mecanismo interno que genera en el cuerpo humano toda la enfermedad. La persona enferma no podía participar de la vida social, ni cúltica, ni ritual. Toda enfermedad impedía una vida laboral también normal. Era fuente de indigencia y de marginación social hasta límites incalculables. Pero Jesús, incluso aún más, por haberles traído a la vida de nuevo, haberles curado y sanado, fue criticado y reprobado por sacerdotes, maestros de la ley, escribas y fariseos de su tiempo, porque le acusaban de mantenerse permanentemente en un estado de impureza ritual y no podía participar por ello de la vida cúltica, religiosa y social. Jesús de Nazaret se atrevió a combatir contra la corriente de una sociedad que había establecido unos parámetros de vida asfixiantes y en nombre de Dios, que nunca fue su voluntad, Jesús lo confirma plenamente. Esos enfermos, personas que supuestamente eran castigadas por Dios por alguno de sus pecados o sus pecados, una vida de pecado permanente. Jesús invirtió el orden en los sistemas de creencias, de convivencia, de esperanza, de vida, de acceso a Dios, en el mundo religioso, en el mundo cultural y social, que eran totalmente erróneos, y Él vino a decir y a dar la verdad con su vida. Por eso también Jesús sanó a los enfermos, porque se compadeció y tuvo misericordia de ellos. Fue capaz de establecer una relación interpersonal con ellos, entrar en diálogo con sus situaciones particulares. Y Jesús hizo todo lo contrario a lo que estaba convencionalmente establecido que debía de ser de la manera que las autoridades religiosas establecían. Al sanar a los enfermos, Jesús también les cambió la vida y les cambió el contexto vital absolutamente completo de una existencia sumida en la marginación más absoluta a poder volver a una vida real, plena y abundante. Y ahora viene esa pregunta que nos deberíamos de hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos afrontar este COVID-19, esta pandemia, este llamado coronavirus desde la fe en Jesús de Nazaret? Pues hay que afrontar esta pandemia con una fe auténtica, que busque siempre la coherencia, que se fundamente en la palabra de Dios interpretada con solvencia y responsabilidad. También con gestiones políticas eficaces, cómo es necesario que la clase social política estuviera más entregada al bien común, que hay muchos de los políticos que nos rigen que deben estar haciéndolo desde el principio de esta situación. Pero también
con avances científicos, con esa investigación permanente, pero desde esa perspectiva y esa motivación del bien común y universal, con solidaridad y con resiliencia, una palabra muy interesante que habla de la capacidad humana de adaptarnos a las situaciones más desafortunadas y salir realmente resurgiendo de las cenizas de cualquier caos o crisis que nuestro mundo ha podido sufrir. El coronavirus se afronta con fe, con la fe en Dios a través de Jesús de Nazaret, sin olvidar que en su época sanó a muchos, pero no a todos. Eso nos habla y nos hace recordar que también la realidad presente que estamos viviendo hemos vivido de cerca amigos, hermanos de nuestras iglesias, conocidos, vecinos, personas que queremos verdaderamente, que están sufriendo o han sido contagiadas y algunos hasta han fallecido. Todas las curaciones y milagros de Jesús expresan un contenido de alcance muchísimo más profundo que lo que aparentemente es restablecer la salud de una persona. Son acciones reales, con un alcance tremendamente poderoso. Son signos del reino de Dios, del proyecto de Jesús, que vino a traernos y comenzó ya desde su irrupción en la historia. Hoy, más que nada, debemos de estar, incluso los creyentes aún más, y cualquier persona que busca verdaderamente a Dios, implicados en ser eficaces, en aportar, en ayudar, en todo lo que puede ser una acción eficaz en lo que de nuestra mano dependa. Pero también podemos orar a Dios, que esa oración implique nuestra vida entera, insistentemente, sin fanatismos, sin ideas preconcebidas, fundamentalismos o ingenuidades o legalismos que en nombre de Dios se han establecido de una forma casi cultural, pero que nada tienen que ver con el carácter real de Dios, tal y como Jesús nos vino a decir. La fe también nos hace activamente solidarios y nos impulsa a actuar ante auténticas tragedias. También son objetos de nuestra oración médicos, personal sanitario, que están plenamente arriesgando su propia integridad física por ayudar a los demás, a los que llegan realmente afectados a los hospitales o en sus propios hogares, pero también a los científicos que están a contrarreloj buscando respuestas, buscando cómo resolver este enigma que nos presenta un virus desconocido, pero también que lo hagan desde esa motivación del derecho universal de todo ser humano que como persona tiene la capacidad y el derecho a ser atendido como prioritario. Si la pandemia es universal, evidentemente, también la actuación para salir de esta situación es universal. No solo a los de mi barrio, no solo a los de mi clase social, no solo a los míos, no solo a los más jóvenes, ha de ser para todos. Nadie puede sobrevivir el COVID sin hacer todo lo que está establecido de medidas de seguridad y todo lo que evidentemente nos está frenando que el contagio todavía sea más cruel. Pero además hay que poner de nuestra parte para vencer esta calamidad, sabiendo que en definitiva nuestras vidas, como creyentes, están en las manos de Dios. El coronavirus también se afronta con la paz y la fuerza interior, cimentada en la confianza y en la ternura de ese Dios Padre que Jesús nos vino a revelar, manifestado en Él, en Jesucristo. La fe, la esperanza y el amor son poderosos recursos capaces de acompañarnos en esta lucha hasta que logremos la curación y la superación de este mal tiempo que nos está tocando vivir. Que Dios nos bendiga.